En serio, hermanos, les amamos. Y verlos a ustedes aquí llena mi corazón. Y no puedo dejar de ver muchas cosas que nosotros vivimos y aún la manera como comenzamos. Y veo tantas semejanzas. El Señor los guarde y les bendiga, les conceda ser de bendición para muchos. Yo sé algunas cosas, yo aprecio muchas cosas de vuestro ministerio. Le doy muchas gracias a Dios por Plinio. Yo creo que él reúne, para ser un hombre tan joven, muchas cualidades que solo Dios puede hacer. Y veo un potencial enorme de ustedes en las manos del Señor, lo que ustedes podrían hacer. Pero ustedes están en una batalla. Y nosotros no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, principados, que no los dejarán tranquilos. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y vale la pena por Cristo luchar y no rendirnos. Pero no se puede hacer solo, tiene que ser como un equipo. Y ver también iglesias representadas aquí en estos 2 días anteriores y hoy. No sé si ustedes lo aprecian y lo valoran, pero eso es un gran privilegio. Y que líderes de diversos lugares puedan apoyarse y empujarse uno y otro. Es como si uno estuviera viviendo el Nuevo Testamento. Como que uno pudiera estar allí con Pablo cuando decía, voy a estar enviando a Timoteo allí y voy a estar enviando aquí al otro allá. Y Dios haciendo su obra en diversos lugares y con diferentes instrumentos. Es hermoso ser protagonistas de esa historia. Sé que nosotros como iglesia, al participar con ustedes, no es poca cosa. Sentimos que estamos trabajando juntos en lo mismo. Y esa es la idea. Y así como nosotros hemos recibido ayuda de muchos, consejo de muchos, que ustedes también puedan ser de bendición a muchos otros. Que Dios les dé la oportunidad de servir a su pueblo en diferentes lugares. ¿Cuáles serán los misioneros que van a salir de aquí? Quizás todavía no ha llegado a la iglesia y vendrán en los próximos años, no sabemos. O quizás sí están aquí. A lo mejor son jóvenes ahora, pero saldrán de aquí. ¿Quiénes serán los próximos pastores? Nosotros a veces tenemos la vista corta. Yo no sé si ver un bebé, si nosotros vemos los niños y soñamos con lo que ellos llegarán a ser mañana, tenemos la vista corta. Porque una vez esos pastores de los que leemos en la historia de la iglesia fueron niños. Y fueron influidos y la palabra de Dios obró y los transformó. Y hicieron lo que hicieron. Yo estoy seguro que quien me hubiera visto a mí de niño dice, de ahí saldrá algo bueno.
y así mismo, y hoy así es Plinio y aquel y el otro. Pero es que no tenemos fe para ver el potencial de lo que podemos ver aún en los niños y los jóvenes. Y a veces el maligno nos lleva a esa ventaja de que tiene una sagacidad, y por eso él enfila sus cañones contra la juventud y contra los niños, y los atrapa sus mentes y sus corazones desde niños. Y se nos olvida que fue lo que se inculcó en su niñez, en Moisés, lo que hizo que luego, cuando fuera adulto, se identificara con el pueblo de Dios. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Por eso yo les digo, yo veo potencial aquí, ustedes lo ven. Y ustedes lo ven, ustedes se ven siendo usados por Dios. Así para lograr grandes cosas de las que ustedes hoy dirían, no, de nosotros. Sí, de gente así, pecadores como nosotros. Hay un sermón que yo he predicado, no lo voy a predicar aquí ahora, pero es un sermón en donde yo lo que le explico a las personas es cómo nuestro Dios es el Dios que sabe hacer grandes cosas de un pueblo extraño, de un pueblo débil, con líderes débiles y con estrategias rarísimas. Ese es nuestro Dios. Porque ustedes pueden ver una estrategia más rara que derrumbar unas murallas en una ciudad, dándole 7 vueltas en 7 días, y en el 7º día dar 7 vueltas en ese día para que se derribaran esas murallas. ¿Qué estrategia más rara del mundo? Bueno, eso es como un ejército que para que nosotros, que Dios nos diga que aquí estamos nosotros y nosotros vamos a conquistar el mundo con este ejército tan raro. Bueno, ese es nuestro Dios, que hace grandes cosas con gente débil, líderes débiles y con estrategias rarísimas. Bueno, es para que tengan una idea por qué también nosotros nos gozamos en nuestra amistad y en ver lo que Dios está haciendo aquí. Y quizás, y doy aprecio y doy gracias por todas las palabras de gratitud que ustedes han expresado, por esa relación y por lo que aún ha pasado en estos días. Fantástico, pero créanme también cuando yo les digo, yo también he sido bendecido estando aquí con ustedes, viéndolo con mis ojos, hablando con ustedes, sintiendo el palpitar de su corazón, verles reconocer su debilidad y de la fortaleza del Señor, seguir soñando por Cristo. Yo me llevo eso en mi corazón y seguiremos rogando al Señor para que siga actuando. Es breve el tiempo que vamos a servir aquí. Es breve, muy breve. Y quiere el Señor seguirnos dando fuerza para servir a Él como Él se merece. Bien, pero tengo que hablar del ministerio pastoral. Tengo que hablar del ministerio pastoral. Es evidente en el Nuevo Testamento que es Dios quien provee a la iglesia de líderes. Es bueno recordar que nosotros no somos dueños de la iglesia ni la cabeza de la iglesia. La iglesia se llama la iglesia del Señor, de Cristo, y la Biblia es muy clara al establecer que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros solamente tenemos un cerebro que gobierna, ¿no?, nuestro cuerpo. Bueno, la iglesia tiene un solo gobierno, que es Cristo. Él es que gobierna su iglesia. Nosotros hacemos lo que Él dice que hagamos en su casa. Y por eso la necesidad de, cuando vamos a elegir nuevos líderes en una iglesia, o vamos a reconocer nuevos líderes en una iglesia, que nosotros le preguntemos al cabeza de la iglesia qué él piensa. ¿Cuáles son los criterios que él tiene para eso? Porque no somos nosotros los que lo fabricamos, no somos nosotros los que damos el boceto de la persona que debe servir a Cristo. Él es que lo da.
Y no solo nos da el boceto, Él también es el que equipa, Él es quien da esos dones como regalo a la iglesia. Y lo da como Él quiere. Da el tipo de hombres, la variedad de hombres, el número de hombres como Él quiere. En el momento que Él quiere. Y así cada iglesia tiene su liderazgo. Por eso Dios nos enseña a orar al Señor de la mies. ¿Por qué? Porque nosotros no los fabricamos. Oramos para suplicar que Él lo dé. Una iglesia que nos ruega por líderes no está obedeciendo esa directriz de Cristo. Porque Él es que lo da. Y si lo da, debemos apreciarlo. Debemos nosotros reconocerlo. Porque no nos pasa a nosotros en nuestra vida que Dios nos da cosas. Y a veces las asumimos que están ahí. Y no damos gracias después. Porque las asumimos. Pero si las apreciamos, le daremos gracias a Él. Gracias por darnos líderes, gracias por darnos pastores, gracias por darnos diáconos. Gracias, Señor, porque tú lo has dado. En su bondad Él pudo no dar. Y reconocemos que de Él viene la capacitación para que esos hombres sirvan a Cristo. A mí me llama la atención, o es algo digno de estudio, cierta vez prediqué sobre ese tema, de la importancia de la misericordia de Dios en el ministerio pastoral. Porque ustedes van a las epístolas pastorales, especialmente a las de Timoteo, y Pablo, que siempre saluda a las iglesias diciendo gracia y paz a vosotros, de parte de Dios y de su Hijo Jesucristo, gracia y paz, gracia y paz. Y no eran saludos meramente por educación, sino que tenían un propósito de realmente desear esa bendición para las iglesias. Pero cuando le escribe a Timoteo de manera específica, él le desea gracia, misericordia y paz. Y uno se pregunta, ¿y por qué Pablo varió su saludo? ¿Por qué cambió su saludo cuando le habló a Timoteo? Porque de manera especial, Pablo veía la necesidad de misericordia que tenía Timoteo. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Pero Pablo se hizo consciente de ver la necesidad que Timoteo tenía de misericordia. La misericordia de Dios la necesita el que es miserable. Eso es lo que significa. Tener misericordia de alguien es tener misericordia de un miserable. Dios tiene misericordia de miserables. ¿Y cuál era la necesidad que tenía Timoteo? Bueno, Plinio estaba diciendo, no podemos comparar y ahora elegir a todos los líderes solamente bajo el patrón de tener un pastor de experiencia de tantos años, sino que lo que tenemos que fijarnos es en el modelo que Dios haya dejado en su palabra. Yo a veces les digo a mis pastores, yo también les digo que si nosotros nos colocáramos a nosotros mismos para ser evaluados cuando comenzamos el ministerio y nos ponemos a ser evaluados ahora, ni nosotros mismos pasaríamos el examen. Porque a veces nosotros como congregación elevamos el estándar, donde después pocos pueden entrar y pasar esa evaluación. No se trata de nosotros elevar el estándar más allá de lo que Dios lo haya dado, sino de mantener el estándar. Y Pablo tenía que escribir a las iglesias y prepararles para recibir el ministerio de un Timoteo. Y Timoteo tenía ciertas características muy diferentes a las del apóstol Pablo. Y obviamente, yo me imagino que si a nosotros nos dan a elegir, ¿a quién ustedes quieren? ¿A Pablo o a Timoteo? Yo creo que todos nosotros diríamos, con permiso Timoteo, tú me perdonas, yo quisiera a Pablo. Pero Dios no le dio a Pablo a todas las iglesias.
Algunas tenían que recibir a Timoteo. Y Pablo escribía, mire, cuando Timoteo vaya, recíbanle bien y trátenlo como a mí. Sí, pero que él no es lo mismo. Trátenlo como a mí. Pablo preparaba a las iglesias para que pudieran recibir al hombre que no llenaba los zapatos de Pablo de una manera digna y tuviéramos los estándares correctos. Es que Timoteo es medio enfermito. Por eso Pablo dice, mira, ya no tomes agua sino vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Él se enferma mucho. Mándame otro. Timoteo necesitaba la misericordia de Dios. Pero si comparamos la experiencia de Pablo con la experiencia de Timoteo, la experiencia de Timoteo era muy corta comparado con Pablo. Cronológicamente tenía las de perder. Pero la misericordia de Dios es capaz de suplir en un hombre joven lo que ese joven necesita. Pero es que la personalidad de Timoteo, Pablo es un hombre arrojado, valiente, cuando habla la gente lo oye, él enfrenta las situaciones de una manera. Timoteo, Pablo tuvo que decirle que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Alguna debilidad tenía Timoteo. Parece que era medio flojo en alguna cosa. Timoteo necesitaba la misericordia de Dios. Pero lo bueno es que en Dios hay misericordia para suplir a un siervo así. Y tenemos que recordar cuando uno lee Filipenses capítulo 2, cómo habla Pablo de Timoteo. ¿Ustedes recuerdan cómo Pablo habla de Timoteo allí? Pablo le escribió a los filipenses y les puso el ejemplo del Señor. Yo quiero que ustedes anden con la misma actitud de Jesús. Es un estándar alto para toda la iglesia. El modelo nuestro es Jesús. Yo quiero que haya en ustedes la misma actitud y manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Que por eso se hizo como uno de nosotros, estuvo dispuesto a humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Y que así estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos para cómo conducirnos en la iglesia. El mismo Pablo se presenta como ejemplo ante los filipenses. Le dice, yo estoy dispuesto a ser el aceite que se echa sobre el sacrificio y consumirme por ustedes. Un gran ejemplo. Y yo quiero que ustedes me imiten a mí así como yo imito a Cristo. Y también trajo el ejemplo de Epafrodito al final del capítulo 2. Un hombre que estuvo enfermo, estuvo a punto de morir, dispuesto a servir al apóstol Pablo. Dice, pero por amor a ustedes lo hizo. Y él me buscó y me ayudó y arriesgó su vida con él que estaba preso. Y arriesgó su vida para servir a Pablo. O sea que ahí Pablo le dice, imiten a Cristo, imítenme a mí, imiten a Epafrodito. Y ahí en ese contexto les dice, yo quiero que ustedes imiten a Timoteo. Ese hombre es especial. Yo no tengo a nadie como Timoteo. No tengo a nadie que se interese tan sinceramente por ustedes como ese hombre. Dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. A veces hay que hacer la exégesis y poner la cosa clara como para que se entienda.
O sea, imagínense que llega la carta de Pablo a Filipos y están en la iglesia y van a leer la carta. Y ahí está el líder Plinio, el líder Salvador, el líder tal, ahí estamos y llega la carta apostólica y se está leyendo públicamente en la iglesia. Ahí está Salvador y está Plinio y están los demás. Y Pablo dice, yo a nadie tengo como a Timoteo. A nadie. Eso es como para nosotros bajar la cabeza, ¿verdad? Bueno. Pablo no pensó en mí. Ni en Plinio, ni aquel, ni aquel. A nadie tengo como Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Lo dijo públicamente? Todos se quedaban cortos. El hombre con todas esas debilidades. El hombre que tenía que ocupar el puesto de Pablo en una ciudad tan incómoda como Éfeso, donde había de todo, incluyendo brujería. Y nada más y nada menos Pablo le envió ahí, a Éfeso, a ministrar. Y tenía que meterse en los zapatos de Pablo. El hombre con debilidades de salud. El hombre que tenía aspectos de carácter que los demás podían ver como una gran debilidad. Ese hombre había recibido la misericordia de Dios que lo transformó para ser el hombre que sirvió a Cristo como lo hizo. Y luego cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 13, hay un versículo que muchas veces se pasa por alto. Pero ahí el autor de Hebreos dice que Timoteo salió de la cárcel. Porque ese hombre estuvo preso por causa del Señor. El enfermizo, el débil, el que no llenaba los zapatos de Pablo, el que estaba ministrando en un lugar difícil, recibió suficiente dosis de la misericordia de Dios para servir a Cristo con fidelidad. Ok, ¿qué necesitamos tú y yo para servir a Cristo? Misericordia. Y Dios provee esa misericordia para siervos débiles como nosotros, para que hagamos su obra. Y cuando esa misericordia llega a un pecador, ese del que menos nos imaginamos, ese hombre débil del que menos nos imaginamos, ese hombre que no tiene la experiencia de Pablo, ese mismo representó a Cristo con de tal manera que Pablo podía decir, a ninguno tengo como a él. Sirvió a Cristo de tal manera que estuvo dispuesto a estar preso por causa del Evangelio. O sea que aquí puede haber alguien a quien hoy nosotros digamos, él es un buen hermanito, pero me gusta más Plinio. Aquel es un buen hermano, pero como no sé, como que no tiene experiencia. Yo recuerdo que cuando mi nombre se presentó en la iglesia para considerarme para el ministerio pastoral, por allá por el 1997, hubo un hermano que se me acercó. Cuando se menciona el nombre, cualquiera se puede acercar para preguntar cualquier cosa, para hablar de cualquier inquietud. Y él simplemente se me acercó. Yo estoy casi seguro que él ni se recuerda de eso. Pero él se me acercó simplemente para decirme que yo no te imagino aconsejando. Y estoy seguro que eso mismo que me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Es como que yo no me lo imagino aconsejando. Pero ¿sabes qué?
Fíjense lo que hablábamos esta mañana, cómo Dios usa a muchos instrumentos, no necesariamente al pastor, para Él pastorearnos a nosotros. A veces con el consejo de alguien que tú a lo mejor ni te imaginas. ¿Y cómo le damos experiencia a alguien que no tiene mucha experiencia de consejería? Dándole oportunidad de que aconseje. Y con el paso del tiempo podrá hacerlo mejor, aprenderá de otros, empezará a tener un discernimiento para percibir cosas, cuando escucha algo, cuando ve algo. Y con esa experiencia seguirá acumulando todo lo que necesita para estar equipado para servir mejor a Cristo. Pero para poder aconsejar tiene que haber personas que escuchen al que está aconsejando. No, yo quiero hablar es con el que más experiencia tiene. Si todos pensamos así, vamos a usar a una sola persona. Y esa no es la idea. La idea es que podamos identificar a los dones de Cristo, para entonces sean usados, para que entonces sean usados como el cabeza de la iglesia, que es el que sabe y que es el dueño, quiere que sean usados. Y uno poder estar dispuesto a sentarse a los pies de quizás el que no tiene la mayor experiencia de los hombres que Dios haya colocado en una iglesia. Y esas personas irán aprendiendo de otros. Y pues irán adquiriendo esas experiencias. ¿Saben qué? Porque a veces nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento y pensamos como que eso pasó en un periodo de 50, 100 años. Pero no es así. Cristo muere alrededor del 33 después de Cristo. Y muchas de esas cartas fueron escritas, que algunas en los años 50, en el otro en el 60. Las más lejanas son las del apóstol Juan, en el 90 o el 95 después de Cristo. Pero cuando se estaban ocurriendo estas cosas, había iglesias con pocos años de experiencia. Y ya el apóstol Pablo está colocando hombres en esos lugares. Personas que quizás nosotros diríamos, es que tiene poco tiempo. Nosotros hubiéramos quizás descartado hasta el mismo apóstol Pablo, porque tenía poco tiempo en la iglesia de Antioquía. Y ven todo lo que Dios hizo con ellos. O sea, eso es simplemente para que sepamos, hermanos, que dependemos de la misericordia de Dios para el equipamiento de los hombres que Dios va a usar. Y cómo necesitamos mantener en nuestras mentes y en nuestra vista el boceto que Dios ha dejado de los hombres que Él usará en el ministerio pastoral o en el ministerio diaconal. Para que no elevemos el estándar demasiado, no lo podemos rebajar el estándar de Dios, no tenemos ese derecho, pero tampoco elevemos el estándar de tal manera que solamente que alguien con 20 años de experiencia. Es lo que pasa a veces con algunos de los anuncios de trabajo que hay disponible en un lugar. Y a veces ponen requisitos, que sea tal cosa, y 20 años de experiencia en aquello. Y todos los que nada más tienen 5 años de experiencia y 10 años de experiencia no van a conseguir trabajo. ¿Cómo voy a adquirir la experiencia? Bueno, nosotros debemos dar espacio también para los que van a adquirir esa experiencia. De forma que, ¿cómo evaluamos el llamado al ministerio pastoral? ¿Cómo podemos nosotros ser bíblicos y no aquellos que elevan los estándares o rebajan los estándares? ¿Cómo podemos mantenernos viendo los regalos que Cristo ha hecho sin menospreciarlos? Porque debe ser terrible que Dios vea que nosotros menospreciemos sus regalos. Como hay personas que a quienes tú te esfuerzas por comprarle un regalo y cuando tú se lo das, sí, gracias. Como que, no, pero ábrelo. Ay, gracias. Tú quieres que la persona diga, ay, ¿para qué te pusiste? No le diga tampoco eso. Pero es que bendición, gracias por pensar en mí. No es lo mismo, ¿verdad? Bueno, nosotros a veces le hacemos eso a Dios. Que Él da dones a la iglesia y nosotros
Decimos, oye, ¿habrá alguien que pueda servir a Cristo? Y Dios habiendo puesto algunos en la iglesia. Pero como tenemos el estándar demasiado elevado, vemos, no veo. Y Dios diciéndote, porque los pastores son un regalo del Cristo ascendido que continúa cuidando de su iglesia. Esta mañana de mi devocional estaba reflexionando sobre la ascensión de Cristo. Cristo ascendió. ¿Y qué implica que Cristo ascendió? Que Cristo se sentó en su trono y está gobernando. Él está activo gobernando y dirigiendo su iglesia. Y enviando a los hombres que Él quiere que sus iglesias tengan. El Cristo ascendido sigue comprometido con llevar a su pueblo a la madurez a través del liderazgo de hombres comunes y corrientes que Él ha apartado para la labor pastoral. Entonces, a veces las iglesias se hacen como un número de pastores que debe haber en una iglesia. Y nosotros podemos ser tan matemáticos como lo siguiente. Bueno, una iglesia debe tener un pastor por cada 50 miembros. O un pastor por cada 25 miembros. Nosotros podemos fabricarnos un número. Ahora, ¿de dónde sacamos ese número? ¿La Biblia no lo tiene? ¿Por qué no mejor preguntarnos qué hombres está dando Dios a la iglesia? ¿Por qué no pedimos mejor al Señor, danos ojos para ver a esos hombres que tú estés dando? Porque el deseo de Dios puede darle, que para darle hombres a una iglesia, no significa que ese mismo número de hombres que dan una iglesia es el mismo número de hombres que va a dar en otra iglesia. Es un asunto de nosotros reconocer lo que Él está dando. De tener ojos para identificar a esas personas. En otras palabras, si están aquí, tenemos que verlos. De alguna manera tenemos que identificarlos. ¿Y cómo los identificamos? Bueno, en ese sentido hay una responsabilidad que también es nuestra. Dios hace su parte. Dios regala dones. Los coloca en medio nuestro. Pero nos dice a nosotros, reconózcanlo. Nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Quiénes son? Por eso nosotros hablamos de elegir nuevos pastores. Porque elegimos de entre nosotros. ¿Recuerden cómo pasó con la elección de los apóstoles? Ellos tenían que escoger de entre hombres el que iba a sustituir a Judas. Y es una elección que hay. Eso es lo que ocurre en un proceso de elección de nuevos líderes. Identificar a esos hombres que Dios ha llamado para poder colocarlos en el oficio y someternos a su autoridad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros discernir si Dios está apartando a una persona para la obra del ministerio? ¿Cómo puede la iglesia identificar a esos hombres? Bueno, en primer lugar, un hombre llamado al ministerio tiene que poseer un profundo y desinteresado anhelo por cuidar el rebaño de Cristo. Hablamos hoy de que Dios nos pastorea, hablamos de que Dios tiene un rebaño. Bueno, un hombre que ha sido llamado por Dios tiene un profundo deseo de cuidar ese rebaño. De ser un instrumento en las manos de Dios para que ese rebaño esté cuidado. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 3:1, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Esa palabra aspirar, si alguno aspira o anhela, significa extenderse hacia algo. Poner un empeño y un esfuerzo para obtener algo. O sea, alguien que quiera lograr algo, ya sea a nivel musical, a nivel deportivo, normalmente tiene que poner un empeño para lograr lo que anhela. Bueno, esa es la idea. Y este hombre anhela algo. Pero dice que
buena obra desea hacer. Y la obra que está señalando el texto es el cargo de obispo, pero no es el cargo o la posición lo que enfatiza, sino la labor que desempeña, el tipo de oficio que desempeña, que es pastorear, supervisar. En el Nuevo Testamento hay diversas palabras para hablar de los pastores. Hay denominaciones que hacen una distinción entre un término y otro. Sabemos, por ejemplo, cómo la Iglesia Católica tiene el oficio de cardenal, que son los que están debajo del Papa y son los que pueden votar para elegir al Papa. Bueno, en la Biblia, las palabras que nosotros tenemos para describir el oficio pastoral es obispo, es pastor, es un anciano, y los tres términos están hablando de la misma persona. No son tres oficios distintos, son tres maneras de enfatizar las funciones que ese hombre realiza para cuidar el rebaño de Dios. Y esa persona supervisa, esa persona es un anciano que usa de su sabiduría. Se destaca el aspecto de que normalmente los ancianos son sabios. Sabemos que hay excepciones, ¿verdad? Que hay gente que no aprende de las lecciones de la vida, eso lo sabemos. Pero normalmente hay una sabiduría en alguien que por edad adquiere un conocimiento que otros no tienen. Y por eso se llama anciano. Y es un obispo porque es alguien que supervisa, es un pastor porque es alguien que cuida, como veíamos esta mañana. De manera que cuando Pablo habla de aspirar a la función de obispo, se habla de anhelar servir en el ministerio pastoral. Buena obra desea hacer, porque es una obra, no es un mero puesto. Es poder realizar en nombre de Cristo, con la ayuda de Cristo, el deber de cuidar de la grey de Dios, de alimentar la grey de Dios. Como les decía, la palabra obispo significa uno que supervisa, alguien que está mirando desde encima a ver el estado del rebaño y cuidar de cada oveja. Decía Spurgeon, si después de un cuidadoso examen un hombre descubre que tiene un motivo diferente que el de la gloria de Dios y el bien de las almas para optar por el pastorado, haría bien en volverse de él inmediatamente. Sí, hay muchas personas que han entrado al ministerio pastoral con motivaciones incorrectas. Y darse cuenta de eso es una bendición, no una maldición. Porque es ocupar un lugar que no corresponde. Porque el mejor lugar para nosotros estar es el lugar donde Dios quiere que estemos. Ocupar el lugar que Dios no quiere para nosotros no es un bien, es un mal. Puede ser un mal para mí mismo y un mal para el cuerpo de Cristo. De forma que todo el que quiera entrar en el ministerio pastoral con una conciencia tranquila debe estar seguro de que no ambiciona otra cosa que la gloria de Dios, la expansión del reino de Dios y la edificación de su iglesia. Hay algo que ese candidato debe de manifestar. Un deseo de servir al pueblo de Dios y de ser un instrumento para cuidar mejor al pueblo de Dios. ¿Cómo puedo yo servir? Y no es lo mismo que la iglesia elija el primer pastor que van a tener, a que la iglesia elija a otros que se vayan a añadir a ese ministerio pastoral. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cuando ya hay pastores en una iglesia, los que se sumen tienen que formar un equipo ahora para servir a Cristo. Y eso es algo que nosotros como equipo pastoral nos recordamos continuamente. Nosotros trabajamos por el bien de la iglesia y tenemos que trabajar de tal manera que nos coordinemos bien como equipo. Somos un equipo, no se trata de lo que individualmente podemos hacer. Se trata de cómo cada uno de nosotros coopera para el bien funcionamiento del equipo. Y pudiera ser que si yo estuviera solo en una congregación, yo funcionara de cierta manera. Pero como estoy en el equipo, ahí tenemos que determinar cómo decidimos que cada uno en el equipo funcione.
No, 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 tú vas a ser el lanzador. Aquel va a ser el shortstop. Aquel va a estar en primera base. Y tenemos que tomar una decisión. Porque, no, yo todos queremos ser primera base. Y entonces, no tenemos que funcionar. Y entre nosotros, evaluarnos a nosotros mismos en cómo vamos a funcionar. No, y nosotros vamos a funcionar de tal manera y nos evaluamos y se requiere honestidad, se requiere humildad para que uno oiga qué opinan los otros de uno. Porque nosotros, a veces entre nosotros dilucidamos hasta quién se va a encargar de tratar determinado asunto. Y cuando el grupo entero dice, alguien dice, yo creo que la mejor persona para tratar ese caso y acercarse a tal persona y manejar tal caso es fulano del grupo. Otro puede quedarse pensando, ¿y por qué no me mencionó a mí? Eso porque él tiene algo contra mí. Porque yo soy un inepto, ¿verdad? Porque yo, ¿verdad? Yo soy uno que no sabe hacer nada, ¿verdad? Aquí yo estoy de lujo, ¿eh? ¿Ustedes se imaginan que alguien en el equipo entre con esa actitud? Va a causar un desastre en el equipo. Entonces, añadir ingredientes al equipo también tiene que tomar en cuenta que el anhelo por servir la causa de Cristo y el anhelo de cuidar del rebaño incluye el someter cualquier anhelo personal que tenga de relucir, yo quiero ser el que más predica en la iglesia, por el bien de la iglesia y el bien del equipo. Porque no se trata de nosotros, se trata del Señor, de su gloria, de la expansión de su reino. Y uno tiene que a veces supeditar y a veces hasta enterrar algunos sueños que uno personalmente puede tener. Para que tengan una idea del tipo de cosas que uno vive. Muchos de ustedes saben que en nuestra iglesia el pastor Sugel, que normalmente predica más, yo luego predico, después el pastor Marcos Peña, y nos dividimos las cargas. Créanme, a veces la gente me pregunta, ¿cómo ustedes se hacen para dividir la predicación? Ustedes me imagino que deben tener anhelo de que lo pongan a predicar. Bueno, la verdad es que entre nosotros, a veces lo que queremos es que el otro lo haga. Esa es la verdad. Pero habiendo dicho eso, lo que menciono es que a veces pasan cosas como estas. Hace apenas 2 semanas falleció una hermana de la iglesia, una anciana. De esas ancianas cuyo esposo anteriormente había sido de influencia en el mundo evangélico en República Dominicana. Y yo venía de tener varios compromisos por todo un mes con una multiplicidad de cosas que estaba haciendo. Entonces, yo cuando vi que ocurrió el suceso, y como yo estaba todos esos días, yo dije, bueno hermano, yo creo, ojalá que otro de ustedes pudieran encargarse para esto. El pastor Sugel no estaba en el país en ese momento. Pero ¡pam! Llega una información. La hermana dejó en su testamento que primero sea el pastor Sugel y si él no puede, que sea el pastor Salvador. Bueno. Ella ya no estaba ahí realmente. No creo que se iba a sentir ofendida, pero por la familia, ahí estaba yo predicando. Se me acerca una de las hijas y me dice, ay, qué pena, yo sé que tú no eras la primera elección de mami en el testamento. Y yo le dije, no te preocupes, ya estoy acostumbrado. Porque una orquesta no necesita solo primeros violines. Una orquesta necesita todos los instrumentos. Y cuando nosotros estamos funcionando en un equipo pastoral, nosotros tenemos que tocar el instrumento que nos corresponde, no el que queremos tocar. Usted se imagina, la orquesta tocando, y ahí está el primer violín, brilla esa persona, el que saluda al director.
Es el que sintoniza a los demás. Todo el mundo, wow, qué posición, ¿no? Usted se imagina que en medio de que el primer violín está tratando de hacer esa cosa, el segundo violín empieza también al mismo tiempo. Desentona, no funciona bien. Porque no se trata de nosotros. Se trata de Cristo, su obra. Se trata de la expansión del reino, de que las ovejas estén bien, de que los perdidos sean salvados. Y es como si uno tuviera que desaparecer en un sentido para que el equipo funcione bien, si es necesario. Entonces por eso les digo eso. O sea, hay un ingrediente adicional cuando se está escogiendo a alguien que van a formar un equipo. Es necesario que el equipo funcione bien y se necesita humildad para que el equipo funcione bien. En un equipo de 2, de 3, de 4, no hay una sola persona que tenga todos los dones, sino que Dios da diversidad de dones. Y a veces en lo que uno es bueno, el otro no lo es, pero descolla en otros aspectos que este no tiene. Y ahí es donde entra la hermosura de cómo Dios usa cada instrumento para que se toque una hermosa pieza, todos funcionando debidamente. Pero vean cuánto entonces se requiere de ciertas actitudes para eso. Y ahí entra el que no solamente se trata de que alguien desee el ministerio, sino que alguien que es llamado por Dios al ministerio tiene que ser confirmado por otros. Y por eso entra en juego la iglesia que los observa y los conoce. No importa cuán profundo y aún desinteresado pueda ser el anhelo de una persona por el ministerio, la Biblia también enseña que ese llamamiento tiene que ser confirmado por otros. Hay una función que te toca a ti como miembro de la iglesia en ese aspecto. Es necesario que el obispo sea, dice el apóstol Pablo en ese texto de 1 Timoteo 3, y dice irreprensible y todo lo demás. Está presuponiendo que esa persona de alguna manera va a ser evaluada para nosotros asegurarnos que esas cualificaciones están ahí. Y es evidente que una de ellas va a tener que ser la humildad para poder funcionar como equipo. Y el espíritu enseñable del que hablábamos aún esta mañana. ¿Y quiénes evalúan a esas personas? Bueno, por un lado los pastores que ya están llamados para hacer una evaluación. Ellos conocen cosas a veces que el resto de la congregación no conoce, ¿no? Y pueden en ese aspecto reconocer si una persona está apta o no lo está para servir a Cristo en el ministerio pastoral. Nosotros formamos parte de esa labor. Por eso Pablo le está escribiendo ¿a quién? A Timoteo. Es necesario que el obispo sea. Timoteo iba a tener que cumplir una función, un rol para ayudar a la congregación a identificar a esos hombres. Y por eso más adelante le dice en 1 Timoteo 5:22 que él no debía imponer las manos a nadie con ligereza. No es algo que se hace a la ligera, no es algo superficial. Entonces hay una labor que los pastores deben hacer antes de traer un nombre a la iglesia. A veces la iglesia no conoce el trabajo que hay detrás cuando se están considerando hombres para el ministerio pastoral. Nosotros nos acercamos a esa persona que presenta ese anhelo, hablamos con esa persona. Hay un discipulado más intenso. Tiene que haber discipulado de entre todos, hay un discipulado especial e intenso con aquellos que anhelan el ministerio. Pero sigue siendo discipulado al nivel que ese caso necesita, que fue lo que Pablo hizo con Timoteo. Hizo un discipulado intensivo y especial con Timoteo por la labor que él iba a desempeñar. Hablamos con la esposa del candidato para conocer qué piensa ella. Eso es crucial.
Porque aquí podemos estar nosotros soñando y haciéndonos villas y castillas de cosas. Y después ya, ¿qué? Vengan a ver cómo es que se conduce aquí en la casa para que ustedes vean si van a pensar igual. Uy. Puede ser que ya no sea objetiva. Y al conversarlo con los pastores eso puede salir a relucir y ayudarla a que sea un poco más objetiva. Siendo así franco, ¿verdad? Mi madre ya está en la gloria de Dios. En el 2020 ella partió a la presencia del Señor. Pero cuando estaba proponiendo mi nombre por primera vez, le preguntaron a mi mamá qué pensaba. Dijo, yo creo que hay que trabajar un chin más, un poco más, un chin, yo no sé si ustedes usan esa palabra, un poco más con él. Y yo estoy de acuerdo que me necesitaba que se trabajara un poco más conmigo. Y todavía sigo pensando eso, que todavía tengo que seguir trabajando un montón de cosas. Esa es la verdad. Pero ven, o sea, preguntamos a otros porque ven cosas y quizás aquí, y podemos ser objetivos, puede haber algo de subjetivo, pero es conversándolo y tratándolo que se dilucidan esas cosas. Hay una labor que los pastores hacen. A veces tenemos que incluso hablar con compañeros de trabajo de alguien. O a veces hasta con vecinos. Porque cuando venimos a ver, estamos instalando a un hombre en la iglesia que tiene una fama como vecino y estaríamos cometiendo un grave error. Por eso dice que aún tiene que tener buen testimonio para con los de afuera, ¿recuerdan? Tenemos el caso interesante de Hechos capítulo 6. La iglesia está recién nacida, por así decirlo. Los miembros de la iglesia no tenían todavía mucha madurez. Pero aún así los apóstoles decidieron involucrar a la iglesia en el proceso cuando estaban buscando a hombres para que sirvieran como diáconos en la congregación. Presenten ustedes nombres. Y algo similar pasa también en Hechos capítulo 14, unos años más tarde, con la elección de pastores. Y fue un texto que yo mencioné en el sermón de esta mañana, donde eligieron ancianos. Ellos debían elegir ancianos. Y la palabra que aparece es una palabra que significa elegir a mano alzada. La iglesia votó, la iglesia expresó su parecer en cuanto a eso. En Hechos 6, los apóstoles pidieron a la iglesia que buscaran de entre ellos a los candidatos idóneos para el oficio. En 1 Timoteo 3, sin embargo, hay una diferencia, donde es el candidato que presenta sus aspiraciones. Es alguien que desea ser pastor. Lo que nos indica a nosotros que no siempre la metodología va a ser la misma. Puede haber variedad entre incluso como una iglesia y otra lo hace en el proceso. Pero el punto sí es respetar las cualificaciones que Dios haya dado. Y respetar que la iglesia tiene que reconocer a sus pastores que van a servir. O sea, no deben ser impuestos. Aquí están y van a servir fulano, fulano y fulano. Ok. A veces las iglesias es por familiaridad. Está el pastor y luego vienen los hijos del pastor. Esos son los pastores. Así se eligen. No. La iglesia forma parte. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a someter a ese hombre. Y por eso los elegimos. Por eso participamos en el proceso. Son traídos delante de la iglesia y la iglesia entonces, bajo la guía de los pastores, de los líderes que tengan, participan en el proceso de elección. ¿Por qué? ¿Qué queremos? Discernir la voluntad de Dios, porque es Cristo que da dones a la iglesia. Se avisa a la iglesia que hay un hermano que está siendo evaluado para el ministerio pastoral, se le da tiempo suficiente para que si alguno tiene alguna razón por la que piense que ese hermano no debe ser pastor, hable directamente con esa persona. Dependiendo de la naturaleza de la inquietud, quizás puedas tener que hablarlo incluso con un pastor. Y luego se pasa a la parte de la evaluación de que alguien hable positivamente de este candidato para que los demás vean que esa experiencia que yo he tenido con ese candidato y que me muestra que es una persona hospitalaria, los demás la puedan conocer, porque quizás otros no han tenido esa misma oportunidad. Y oír a otros opinar sobre eso es una bendición. Le decimos al candidato, ¿tú puedes esperarnos allá afuera?
Y una vez él está allá afuera, entonces hablamos de él, esas cosas positivas. No, por esa persona a mí me ha servido de tal manera en este contexto. Y otro que no sabía de esa faceta, que a lo mejor tenía dudas de si esa persona era hospitalaria, dice, oh, mira qué bien. Entonces yo puedo votar con una limpia conciencia a favor de esa persona que está siendo evaluada. Ay, no solamente sale el candidato, salen los familiares directos del candidato también. Porque si no sabemos que van a hablar muy bien de él. Pero en tercer lugar, el llamamiento al ministerio se va a evidenciar no solamente con la iglesia dando su aprobación, sino que también debemos evaluar el carácter del individuo y no evaluarlo únicamente por los dones y las habilidades o capacidades que la persona tenga. Tenemos que enfocarnos en su carácter, que es el énfasis de 1 de Timoteo 3 y de Tito capítulo 1. O sea, que caer en la costumbre de elegir a alguien porque tiene buena oratoria, tiene buena presencia, eso puede que la gente en el mundo lo haga para elegir sus políticos y sus cosas, pero en la iglesia de Cristo no debe ser así. Lo que debe primar es la realidad del carácter que tiene esa persona. Eso es crucial. Y si aún en el mundo tomaran eso en cuenta para elegir a nuestros presidentes, otra fuera la historia. ¿No es así? Yo pensaba que iban a decir un amén más grande, pero está bien. Cuando tú lees la lista de los apóstoles, una de las cosas que sale a relucir es lo disímiles que eran entre ellos. Pero a todos los escogió Cristo. El carácter que tenía cada uno no era igual al del otro. Todos aquí conocemos, al que mejor conocemos es a Pedro. Porque era el que más impetuoso, ¿verdad que sí? Pero él también se daba a conocer. O sea que con Pedro no había duda de lo que él era, porque él se dejaba ver a la clara lo que estaba pensando. Por eso lo conocemos también. Y era un líder y Dios lo usó como un líder. Pero evidentemente había una diversidad entre ellos y Pedro no era para nada el hombre perfecto, ¿verdad que no? Pero Cristo lo eligió y cayó en negar a Cristo 3 veces. Pero Cristo no tuvo problema en restaurarlo y levantarlo para que sirviera en su grey. Y si 3 veces negó a Cristo, 3 veces le dijo, apacienta mis ovejas. Y este hombre fue confirmado. Y este hombre fue usado por Dios. En el libro de los Hechos vemos que los primeros 12 capítulos prácticamente son de Pedro. La mayoría de los capítulos son de Pablo, pero los primeros 12 capítulos son de Pedro. Cómo Dios usó a Pedro de una manera particular durante un tiempo de su vida. Fue el que impulsó a la iglesia primitiva al principio desde sus inicios. Y algo que uno puede sentir como pastor es verse tan corto. Es decir, yo sirviendo al Señor, yo soy un pecador, yo no soy suficiente. Si Pedro se quedaba meditando en el hecho de que él negó a Cristo 3 veces, es suficiente para uno descartarse a uno mismo. No, ni piensen en mí. Yo no soy el hombre. Por eso Cristo mismo lo confirmó y lo restauró y lo levantó. Y ese hombre, pecador como se sentía, pudo predicar a Cristo de tal manera que le podía llamar a los hombres al arrepentimiento, porque ustedes mataron al autor de la vida. Porque una de las cosas que Satanás quiere hacernos es callarnos la boca para que no prediquemos a Cristo. Y él pudo haberle callado la boca a Pedro para siempre. Yo no voy a hablar más de Cristo después de lo que yo hice. No, pero Cristo lo levantó. O sea, no estamos tratando de gente perfecta. Hay ciertamente alguien que tiene un carácter irreprensible, que no es lo mismo que alguien perfecto.
no tenemos cola que nos pisen, que es diferente. Porque yo, si soy pecador, puedo confesar mis pecados y tratar francamente de lo que yo soy, no estar con agendas ocultas. Y Cristo sabía muy bien lo que había en Pedro y lo colocó allí para servirle a él. Un hombre tan impetuoso. Y en ese mismo grupo estaba alguien de bajo perfil, su hermano Andrés. No sabemos gran cosa de Andrés, pero Cristo lo eligió. No sirvieron igual, no lo oímos mencionar, pero fue escogido por Cristo. ¿O qué tal Simón el Celote? Alguien que había pertenecido a una ala revolucionaria de la sociedad judía, colocado en el mismo grupo con Mateo, el recaudador de impuestos, uno de un lado y el otro del otro. Y Dios los junta para que trabajen juntos para Cristo. Interesante. Juan y Jacobo, otro par de hermanos con un temperamento. Señor, ¿tú quieres que mandemos que baje fuego del cielo para que lo consuma? Óyeme. Por eso Cristo le dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. Mientras Felipe parecía ser el más asequible del grupo. Y por eso se le acercan a unos griegos a Felipe y hablan con él porque querían ver a Jesús. O sea, cada uno tenía su personalidad, cada uno tenía su trasfondo, pero Cristo los eligió a todos ellos. Obviamente no eran sin pecado. Es más, es imprescindible que sean pecadores. Pero que sean pecadores arrepentidos, perdonados y que estén siendo santificados. Que amen a Dios, que sean piadosos, temerosos del Señor. Y obviamente hay algunas cualidades particulares que se mencionan. El tiempo se me ha ido. Yo estoy aquí hablando. Me quedan. ¿Me pasé por 10 minutos o que me quedan 10 minutos? Me quedan 10 minutos. Ok. Pero se espera que los pastores sean hombres de una probada fidelidad conyugal, marido de una sola mujer. Parte de lo que surge cuando se trata de esa cualidad es que recuerden que era una sociedad donde había casos de poligamia. Y lo que se está diciendo aquí, una persona que venga a Cristo con varias esposas no puede ser pastor. No puede ser pastor. Hay requisitos que un pastor tiene que tener. No es que tiene que ser casado, pero debe ser alguien que es reconocido de fidelidad conyugal. Porque si no, Pablo no hubiera podido ministrar. Con respecto a sus hijos, también se dice que debe gobernar bien a sus hijos, su casa. Debe gobernar bien su casa. Porque si no, ¿cómo gobernará de la iglesia de Dios? Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y la palabra creyentes puede ser traducida como con hijos dignos de confianza. Porque nosotros no convertimos a nadie. Pero un padre debe haber trabajado con esos hijos para que sean hijos que respeten, que sean hijos que honren el hogar y que sigan las directrices del hogar hasta que lleguen a edad adulta y ellos se independicen. Ya eso es otra cosa. Se trata de una persona también que siempre está en sus cabales, está libre de vicios que pueden considerarse como cosas que no son compatibles con el ministerio, sobrio, moderado, equilibrado, sin excesos. Este hombre sabe distinguir entre un momento de seriedad y un momento de reír, de buen sentido del humor. Pero nunca juega con las cosas de Dios. Actúa por principios y no por deseos y emociones.
Es alguien que tiene un corazón amante y generoso. Por eso hablaba de la hospitalidad, como les mencioné. Pero hay vicios que tienen que estar ausentes. Los pastores no deben ser sabios en su propia opinión. El obispo no debe ser soberbio, no debe ser voluntarioso, arrogante, inflexible, obstinado, testarudo. Porque si no, imagínense trabajando en equipo con un hombre así. Y si está solo, el peligro que es para la congregación. Alguien dice que estos hombres así, sin ese carácter, serían capaces de crear disturbios hasta en una reunión de ángeles. Por otra parte, se dice que este hombre no debe ser iracundo ni rencilloso. No debe ser amante del dinero, no debe ser codicioso. Ven, tiene que tener un carácter irreprochable. Y luego se menciona esta habilidad o esta capacidad. Él debe ser apto para enseñar. Es alguien que puede enseñar. No todos los pastores en una iglesia enseñarán a la misma intensidad, al mismo nivel, porque siempre habrá alguien que lo hará mejor que otro. Pero todos deben ser aptos para enseñar. A nivel personal, a nivel de una clase, a nivel de un grupo. Debe poder enseñar. Debe tener una habilidad de comunicar claramente la verdad de alguna manera y a algún nivel. Y sobre todo si ya hay un equipo en una iglesia local, puede haber aún una mayor flexibilidad en el sentido de que no aspiramos a que sea un Spurgeon. Puede ser que funcione enseñando a nivel personal, individual, dando consejerías, por ejemplo. Debe ser un hombre también maduro en la fe, no un neófito. O sea, que sea probado, que ha madurado en Cristo, está creciendo. La palabra de Dios produce frutos en su vida. No es un recién convertido. Porque si es un recién convertido puede caer en la condenación del diablo y es el orgullo que puede llevarle a caer en cosas que dañarían la iglesia y el funcionamiento del equipo. Y lo que les mencionaba, debe ser alguien que tenga buena reputación y buen testimonio en el mundo. Como pueden ver, hermanos, ustedes tienen un trabajito por delante. O sea, no se trata de lo que van a hacer Plinio y los líderes, se trata de qué va a pasar. ¿Dónde ponemos nosotros nuestros ojos? ¿Qué estándares tenemos? ¿Quién es el estándar aquí? ¿Es un hombre? No, esto es un boceto. Esto no es, este boceto que presenta 1 Timoteo 3 no tiene una cara. Es como una silueta para que tengamos una idea de cómo es este hombre. Pero no hay tantos detalles. De hecho, puede haber otras cualidades que encontremos en otros pasajes. Podríamos considerar el fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5. Podríamos considerar las virtudes que menciona Pedro en 2 de Pedro capítulo 1. Podríamos considerar las bienaventuranzas que Cristo da en Mateo capítulo 5 y ver qué cualidades tiene ese hombre. Ven, no es solamente lo que está en esa lista, pero es que veamos esa madurez espiritual en la persona que estemos observando y evaluando. Pero no es perfecto. No tiene que ser como Pablo. Lo que necesitamos es que la misericordia de Dios, como trabajó en Timoteo, esté trabajando en las vidas de estos hombres, transformándolos para usarlos para el bien de su iglesia.